Bien, vamos a comenzar ahora sí, después de haber compartido la oración con la hermana Inés. Vamos a hacer la oración de comienzo, de inicio de este estudio. Postrados de rodillas vamos a comunicarnos con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos por favor que perdones nuestros pecados y te pedimos por favor que no ataquemos el espíritu de profecía ni la Biblia como hacen algunos hermanos que desvirtúan la luz que tú has dado para tu iglesia adventista, Padre. No permitas que nunca quedemos encuadrados en ese grupo de personas que ridiculizan el espíritu de profecía, que se burlan, Padre, de las declaraciones y de la luz que tú has dado a través de tu sierva. Padre Santo, ayúdanos a valorar la Biblia y el espíritu de profecía, porque yo sé que esa es tu voluntad para nosotros, Padre. Quédate con nosotros, perdónanos nuestros pecados, y te pedimos por favor que el tema que vamos a tratar ahora, Señor, que es un tema fuerte, al menos para mí yo siento que es un tema fuerte porque habla de tu desagrado con respecto al pecado, podamos aceptarlo y podamos entenderlo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Hoy vamos a continuar ya con el link y con la serie de los múltiples temas proféticos que muchos hermanos estaban esperando, algunos temitas para ahí que son temas morales que también tenemos que entender en el tiempo del fin, y yo quiero ir rápido con este tema porque hay bastantes cosas que tenemos que saber como hijos de Dios y que hay que entender bien en claro para no caer en esos pecados o en esas cosas que nos hacen apartarnos de Dios. Chicos, yo he sido instructor bíblico, yo me convertí a Cristo a los 18 años, ¿sí? En una iglesia evangélica. Y a los 20 años ya andaba en la iglesia adventista. Pero desde que entré a la iglesia adventista, hermano, fue una desilusión porque muchos hermanos, yo empecé dando estudios bíblicos siendo jovencito, a los tropezones, con caídas y levantadas, sin recibir el apoyo de nadie, comencé a dar estudios bíblicos y mucha gente se opuso a los estudios bíblicos que yo daba, se oponían. Para ese tiempo había muchos grupos de estudios de la Biblia y muchos instructores bíblicos. Eso era cuando yo tenía 20, yo a los 18 años entré a la iglesia evangélica y bueno, a los 18 años empecé a enseñar la Biblia en la iglesia evangélica. Nada más que en la iglesia evangélica de la rama libre, en aquellos tiempos se enseñaba un curso parecido al de la fe de Jesús que se llamaba el curso del discipulado, que eran 15 lecciones. Después a los 20 años entro a la iglesia adventista y bueno, entro yo, me desilusiono de muchas cosas al ver tantas cosas feas dentro de la iglesia, pero me agarra la convicción de que la iglesia adventista es la iglesia verdadera por más que haya gente mala adentro. Y bueno, de ahí continúo adelante, empiezo un ministerio de enseñanza de la Biblia, había muchos instructores bíblicos, muchos grupos bíblicos, hoy en día ninguno de esos grupos quedan. Y ninguno de esos instructores bíblicos hoy en día está dando estudios bíblicos. La mayoría eran gente de mi edad, y a veces un poquitito más grande, ya nadie está dando estudios bíblicos. Solamente hay una clase más que se reúne acá en Tucumán, que se reúnen con chicos de la iglesia también de Villalén, que se reúnen de vez en cuando ellos para estudiar la Biblia, pero son las únicas dos clases que quedan. Y la más perseverante de todas es la nuestra, esta clase que funciona como clase bíblica. Y mi historia es la siguiente: mucha gente siempre me ha aborrecido por predicar la verdad, y yo he comenzado dando estudios bíblicos y he recibido muchas calumnias como era de esperarse. Ustedes saben que la verdad nunca ha sido popular. Nunca la verdad, hermanos, ha sido popular, y los hermanos fieles dentro de la iglesia siempre han sido la minoría. Yo he tenido mis defectos, he tenido mis flaquezas, las sigo teniendo, no me hago el santito, no me gusta hacerme el santito ni el espiritual. Lo poco o mucho espiritual que yo tenga puede ser lo que ustedes vean en mí, pero nada más, hermanos. No me gusta hacerme el santo ni me gusta hacerme el espiritual. Lo poco o mucho de espiritual que ustedes vean en mí, eso es nada más lo que tengo, y prosigo en la carrera por
por seguir adelante, por seguir en la carrera de la santificación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es esto, hermanos. He recibido muchas calumnias, muchas persecuciones, ataques, se me han inventado cosas que nunca han sido así, y siempre que yo los enfrento para debatirle con la Biblia, nadie quiere debatir porque no se animan. Y si tanto quieren hablar de mi vida privada, yo me enfrento para hablarlos, así hablamos de la vida privada de ellos, y ahí nomás les da miedo, porque yo les conozco la vida privada de ellos, entonces tampoco quieren. Entonces no quieren debatir ni de Biblia, ni quieren debatir de la vida privada, que no les gusta tanto hablar de mi vida privada, entonces nos reunamos a hablar, tampoco quieren. ¿Y saben por qué? Porque a veces uno tiene cola de paja, entonces no quieres enfrentarte, porque sabes que tienes, esa persona que me critica tiene cola de paja y no quiere venir a enfrentarme. Pero más allá de eso, hermanos, más allá de eso, lo que a mí me duele es, yo le voy a contar todas las persecuciones, amarguras, ataques, y Dios siempre me ha dado la victoria, de una manera impresionante, hermanos, hasta el día de hoy persevero. Esta es la clase más perseverante que ha habido en todos estos años. Mucha gente ha pasado por estas clases bíblicas y ahora tenemos la gran bendición de que esta clase se extiende a todo el mundo a través de las diferentes páginas de internet, y mucha gente está estudiando esto, hermanos, está compartiendo con nosotros. Pero yo he tenido que soportar ataques, críticas, calumnias, persecuciones por gente cobarde que nunca se ha atrevido a hablar de frente y nunca se ha atrevido a hablar de Biblia. Incluso una vez me quisieron llevar a junta, y cuando me llevaron a junta se descubrió que nada era de lo que se decía. Hicimos un debate, terminé ganando el debate yo, me terminaron pidiendo perdón todos, los ancianos que estaban ahí, qué sé yo, porque había un anciano que me apoyó, que se jugó por mí, porque vieron que me estaban haciendo una injusticia. No sé si podemos apagar los celulares, por favor. Entonces, son injusticias que se me han hecho, un montón de cosas. Entonces, a lo largo de todos estos años yo he visto que a muchos pastores fieles, a muchos laicos fieles y a muchos instructores fieles se le ha hecho lo mismo. Y yo les voy a contar algo. Todas las personas que me han perseguido, que me han calumniado, que me han hecho la vida imposible, hoy en día todos están siendo disciplinados por Dios. Y es triste lo que yo voy a contar, ¿no? Pero ahí veo castigo de Dios, veo la mano de Dios allí. Y yo desde la semana pasada que quería enseñarles este tema, que a muchos les va a servir, porque es impresionante lo que me estuve enterando. Después de más de 15 años, hermanos, yo hoy en día tengo 35 años, ya con una buena experiencia en lo que sería el instructorado bíblico, me estuve enterando que la mayoría de las personas que me han hecho daño están fuera de la iglesia, sus hijos están apartados, otros líderes que me hacían la contra para que yo no predique, ahora a ellos Dios ha permitido que les pase lo mismo, y ahora a ellos les quitaron el cargo y no soportaron el zarandeo y hasta están pidiendo que los desglosen. Hay otros hermanos que me estuve enterando que hasta los están por correr del trabajo, otros que no pueden pagar la hipoteca de la casa. O sea, estoy hablando específicamente de los hermanos que me han hecho daño a mí y a mis alumnos, que son un montón los que han estudiado conmigo, porque la persecución era para conmigo y mis alumnos. Pero gracias a Dios nunca triunfaron. Dios nos dio la victoria siempre a nosotros en todo momento. Otros hermanos perdieron sus seres queridos, otros tuvieron enfermedades graves. O sea, le vinieron cosas tan graves que a mí me daba pena, y yo cuando le vinieron estas cosas yo no me alegré, hermanos. Yo no me alegré en la calamidad que les vino y les está viniendo a todos ellos. Y últimamente me enteré de un hermano que me hizo la guerra mucho a mí, y ahora a él lo consideran indigno y ahora a él no le dan el cargo. O sea, lo que él me hacía a mí, exactamente lo mismo le están haciendo a él. Y sin embargo yo no les tengo rencor. Me lo pude encontrar, le pude ministrar, pero es impresionante. O sea, yo no me alegro por la calamidad que le ha venido a ellos, pero me asombro de ver cómo la palabra de Dios se cumple sí o sí cuando Dios declara algo.
mucha de esta gente que me hizo daño, hermanos, está fuera de la iglesia, los hijos se apartaron, otros que me hacían daño cayeron en fornicación y adulterio, otros se casaron en yugo desigual, se fueron. Ya casi la mayoría, hermanos, está siendo disciplinada por Dios, y como no se consideraron a sí mismos, Dios los entregó en manos del mundo, en manos de Satanás, y es impresionante, hermanos, cómo están sufriendo estos hermanos ahora. Y me cuentan, me llaman por teléfono, me cuentan, y yo ministro a muchos hermanos y ahí me voy enterando de las cosas. Y me quedé pero tan mal, hermanos, al enterarme lo que le pasa a estos hermanos, que yo quería enseñarles algo a ustedes. ¿Por qué no hay que hablar mal de las personas de manera maliciosa, atacándole el ministerio de una persona fiel? Más allá de lo que podamos renegar, porque todos renegamos, hermano, pero ser malicioso ya para destruirlo al hermano, cuando uno ya es homicida y quiere destruirlo a un hermano, que es lo mismo que yo veo que hacen con otros pastores líderes en todo el mundo, yo les voy a explicar lo que la Biblia dice cuando tú quieres destruir a un hermano. Vamos a ir a Mateo capítulo 7 para ver algunas cosas. El tema se llama, hermanos, con la medida con que medís, os volverán a medir. Así se llama el tema, hermanos. Con la medida con que medís, os volverán a medir. Y esto son versículos dolorosamente reales, dolorosamente reales. Y para mí ha sido un gozo estudiar esto, porque ahora veo cómo Dios ama tanto a sus hijos, que los proteges de todos esos extremistas, mercenarios, que aborrecen a los hermanos fieles. En Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5 y versículo 12 dice lo siguiente. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5 y versículo 12, vamos rapidito, hermanos, concentrémonos, y dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y noten lo que dice el versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, con esa misma medida que vos estás usando para medir a los demás, os volverán a medir. Y yo pregunto, ¿pero a qué se estará refiriendo esto? Y el contexto aclara a qué se refiere. Versículos 3 al 5. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo le dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, hipócrita. La Biblia le llama hipócrita al que hace eso. Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota en el ojo de tu hermano. Versículo 12. Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Hermanos, la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, porque con el juicio que juzgo, así seré juzgado yo, y con la medida que mido, así seré medido. Ahora bien, hermanos, ¿y en qué contexto habla? Habla en el contexto de ser un hipócrita, de andar fijándote en el defecto de tu hermano o en el aparente defecto de tu hermano cuando tú tienes defectos peores que tu hermano. Habla en el contexto del hermano hipócrita. Hermanos, muchas veces se me han imputado a mí pecados que nunca fueron realidad. Y si hubiesen sido realidad, hermanos, no tendrían que juzgarme ni condenarme. Se supone que tendrían que haber venido a salvarme con espíritu de mansedumbre, con dulzura, con humildad, con mansedumbre. Algo que nunca hicieron conmigo, algo que nunca hicieron con ustedes, algo que nunca hicieron con los predicadores fieles que conocemos de nuestra iglesia, que los atacan. No siguen los pasos bíblicos. Nunca nadie, hermanos, nadie me ha venido a visitar nunca, solamente mis alumnos nada más, pero de los que decían que yo estaba equivocado, nunca nadie me ha venido a visitar a mi casa para ministrarme, nunca nadie ha venido a mi casa para orar conmigo,
Nunca nadie ha venido a enseñarme la Biblia, nunca nadie ha venido a mostrarme con la Biblia y con el espíritu de profecía que yo esté equivocado. Lo único que me han hecho son críticas, calumnias, persecuciones, acusaciones, que gracias a Dios, Dios me dio la victoria y nunca, hermanos, Dios me entregó en mano de nadie. Claro. Incluso Bernardo, hubo gente que estuvo hablando mal de mí y Bernardo le dijo, bueno, yo quiero que vos vayas y delante mío hables con Hugo. Y ellos se pusieron nerviosos y dijeron, no, mejor lo dejemos ahí nomás, lo dejemos ahí nomás, lo dejemos ahí nomás. Gente hipócrita y cobarde. Pero aquí estos versículos dolorosamente reales hablan de algo que mucha gente no cree que es así. Pero es así. Y les voy a mostrar qué cosa, hermanos. Con el juicio que tú juzgas, te van a juzgar, y con la medida que mides, te van a medir. Y habla en el contexto de esos hermanos que son hipócritas y que viven fijándose en el defecto de los demás, pero ellos no se fijan en los defectos de ellos. Y dice claramente Dios, como a vos te gustaría que te traten, así tenés que tratar vos a los hermanos. Porque si vos los tratas mal, no esperes que te traten bien. Si vos te portas mal, no esperes que la gente se porte bien con vos. Pero hermanos, ¿qué significa esto de que volveremos a ser medidos con la misma medida? Ustedes ya conocen la cita del discurso maestro, ya la vamos a volver a leer porque la quiero explicar, pero les voy a dar unos ejemplos bíblicos. Este mismo versículo que yo acabo de leer acá está en Lucas capítulo 6. Vamos rapidito a Lucas capítulo 6. En Lucas capítulo 6, hermanos, leemos los versículos 36 al 39, donde se nos da más luz acerca de este tema dolorosamente real. Y repito, dolorosamente real. En Lucas capítulo 6, versículo 36 al 39 dice, sed pues misericordiosos. ¿Por qué no se obedece lo que enseña Cristo? Hay mucha crueldad. Cobardía, pero crueldad para destruirlo al hermano. Y dice así, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida, Bernardo, María José, Nelson, el hermano Pocho, Inés, todo, y Emilio también. Dice así, hermanos, con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. Y dice el verso 39, y les decía una parábola, ¿puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y le comienza a hablar de otra parábola refiriéndose al mal estado espiritual de la gente. Entonces dice, Hugo, así como vos lo medís a Bernardo, te van a medir a vos. Así como vos lo medís a Ignacio, igualito, ni más ni menos, con la misma medida te van a medir a vos. Medir significa juzgar. Pero juzgar, hermanos, si yo lo mido con mal corazón a mi hermano, ¿cómo me van a volver a medir a mí? También Dios va a permitir que me vuelvan a medir de la misma manera. Estos versículos la gente no los cree, hermanos, y yo he visto vidas destruidas porque Dios los castiga y no entienden por qué. Y este estudio ha sido un maravilloso consuelo para la gente oprimida. Toda la gente oprimida ha encontrado consuelo en estos estudios, porque yo siempre enseño algo, hermanos. La justicia de Dios se tarda, pero llega. La justicia de Dios siempre se tarda un poquito, pero siempre llega. Y yo les cuento por qué se tarda la justicia de Dios. La justicia de Dios se tarda porque a Dios le gusta hacer las cosas bien. Él en el acto podría castigar a cualquier pecador, pero el universo, los seres del universo que aman a Dios y les gusta conocer a Dios y les gusta estudiar y entender el proceder de Dios, entonces Dios
tiene que ir haciendo las cosas paso por paso para que sus hijitos puedan amarlo y entenderlo porque Él hace las cosas. Entonces Dios se toma su tiempo, no por causa de Él, sino para que nosotros entendamos cómo obra Él y su justicia y su amor pueda quedar vindicado cuando Él defiende a sus hijos oprimidos. Entonces, la justicia de Dios se tarda, hermanos, pero de que llega, llega. ¿Y por qué se tarda? Porque a Dios le gusta hacer las cosas paso a paso, paso por paso, y le gusta hacer las cosas bien para que sus hijos lo entiendan y lo amen y entiendan el proceder de Dios. Sí. Claro que eso está dentro de las cosas que Dios hace bien. Una de las cosas que Dios hace bien es que Dios se tarda en dar la justicia porque en su amor Él le da tiempo al pecador para que se arrepienta de su pecado. Y si después de un tiempo X no se arrepiente, vienen los castigos, hermanos. Claro, porque una cosa es perdón y otra cosa es castigo. Lo mismo, por más que se arrepiente un hermano, ¿sí? Si Dios considera justo castigarlo, lo castiga igual, porque no tiene nada que ver, hermanos, el perdón con el castigo. Y ustedes ya conocen, 2 de Samuel 12, el pecado de David. ¿Qué dice 2 de Samuel capítulo 12? Que vino Natán el profeta y le dijo a David, tú has pecado, eres tú ese hombre de la parábola. Y él dice, pequé contra Jehová. Y Natán le dice, no temas, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero por cuanto hiciste esto, ahora Dios te castigará así, y asá, y así, y asá, y punto. O sea, perdón no tiene nada que ver con castigo. Es otra cosa distinta. ¿Y sabían, hermanos, que Dios te mide de la misma forma y permite que te midan de la misma forma? Todo el daño que tú le has hecho criticando y calumniando a un líder fiel, a un predicador fiel, a un instructor bíblico fiel, todo lo que tú le has hecho, Dios va a permitir que te lo hagan de nuevo. Y es impresionante, hermanos, lo que me estuve enterando. Hermanos que me habían hecho a mí un tipo de iniquidad, ahora, en este mismo momento, le están haciendo la misma iniquidad a ellos. Pero resulta de que lo que me estuve enterando es que no se la aguantan. Hay un hermano que ya solito pidió que lo borren. Y hay otros hermanos que fueron a llorar en la iglesia porque los iban a correr del trabajo, no podían pagar la casa, le va mal en la crianza de sus hijos, a otros los hijos se le apartaron de la fe. Todo el mal que ellos me hicieron a mí y todo el mal que le hicieron a las almitas que Dios me puso para pastorear y para guiarlas a los pies de Jesús, ahora Dios con la misma medida está haciendo que ellos sean medidos. Y hermanos, yo me gocé en el amor de Cristo cuando vi esto, porque yo dije, mi esperanza estaba perecida, yo pensaba que toda la vida me iban a hacer daño, y es como que Dios me protegió y le dijo, hasta aquí llegarás y no pasarás. Basta de molestarlo a Hugo, basta de molestarlo al hermano fulano, basta de molestarlo al hermano sultano, y es como que Dios los frena para que no sigan haciendo daño. Y noten lo que dice Proverbios, capítulo 22, versículo 8, ya les voy a mostrar unas cositas. En Proverbios, capítulo 22, versículo 8, y estamos viendo fundamento bíblico, dice así, Proverbios, capítulo 22, versículo 8, dice así, hermanos. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Y aparte de que va a sembrar iniquidad, consumiráse, se va a consumir la vara de su enojo, la vara de su ira, o la vara de su soberbia, o la vara de su insolencia. Este versículo es profundo. Dice que el que anda haciendo iniquidades, que no se queje si le hacen lo mismo a él, porque eso va a cosechar. Hermano, ¿qué tipo de semilla estás sembrando tú? La semilla que tú siembras, ese es el cultivo y la cosecha que vas a recibir. Si uno siembra poroto, ¿qué va a cosechar? Poroto y una planta de poroto. Si tú siembras una semilla de manzana, ¿qué cosechas? Una planta de manzana con muchas manzanas, que a su vez tienen semilla de manzana. O sea, el tipo de semilla que tú siembras
eso va a ser exactamente la misma cosecha que tú vas a cosechar. Entonces viene este tema. Cuidado, hermano, con andar sembrando malas semillas. Si tú siembras malas semillas, recibirás una mala cosecha de amargura. Pero más allá de eso te enseño otra cosa. Como hay diferentes tipos de semillas, hay diferentes tipos de cosechas. El hermano que anda sembrando disensión no puede cosechar unidad. El hermano que anda sembrando crítica no puede cosechar amor. El hermano que anda sembrando calumnia no puede cosechar respeto. El hermano que anda sembrando injuria no puede cosechar honor para su propia vida. ¿Qué tipo de semilla está sembrando? El que siembra semilla de crítica recibirá cosecha igual. Y el que siembra semilla de calumnia, de injuria, de mentira, de fornicación, de adulterio, ¿qué tipo de semilla está sembrando? De acuerdo al género y al tipo de semilla que tú siembras, esa será tu cosecha. Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿tú estás sembrando semillas buenas o semillas malas? Y si estás sembrando semillas malas, ¿qué tipo de semillas estás sembrando? Así también, hermanos, el que siembra bondad cosecha amor. El que siembra sonrisas cosecha gratitud. El que siembra amabilidad cosecha respeto. El que siembra educación cosecha honor. Hermanos, todo tiene que ver. Si tú estás sembrando semillas buenas también, yo te pregunto, ¿qué tipo de semilla estás sembrando? Pero al hermano que anda haciendo iniquidades, y vuelvo a decir, hermanos queridos, por favor pongan la cara de contento, porque gracias a esta doctrina ustedes van a andar felices sabiendo que todo el daño que le hagan, Dios se va a encargar de hacerles entender a sus enemigos que lo que ustedes sufrieron estaba mal. El que anda haciendo iniquidades cosechará iniquidades. Y es un versículo, hermanos, dolorosamente real. Entonces, hermanos, en Juan capítulo 15, ¿se acuerdan que estamos viendo también todas las clases que hablan acerca del zarandeo? Fíjense qué interesante cómo esto también tiene que ver con el zarandeo. En Juan capítulo 15, el famoso versículo de Cristo, cuando Jesús dice, yo soy la vid. En Juan capítulo 15, hermanos, dice en el capítulo 15, el versículo número 2. Y para mí, hermanos, el versículo número 2 es estrictamente zarandeo. Y dice así Juan capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Si un hermano está sembrando iniquidad y está llevando fruto de crítica, fruto de calumnia, fruto de injuria, fruto de desprecio, fruto de dejarlo mal al hermano, y no da fruto de justicia, sino que da fruto humano, si no da fruto bueno, lo quitará. Lo quitará. Entonces dice, hermanos, todo pámpano que en mí no lleva fruto bueno, quiere decir, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, ¿qué tipo de fruto estamos dando? El fruto que doy es de acuerdo a lo que siembro. Si yo siembro semilla buena, voy a terminar dando fruto bueno. Si siembro semilla mala, voy a terminar dando fruto malo. Y me ha llamado la atención un caso, hermanos. Había un hermano que hacía que me prohíban el púlpito, hacía que no me den cargos, porque yo he tenido la bendición, hermanos, que en toda iglesia se me abrían las puertas. Yo hoy en día soy, y ustedes me conocen, yo soy el que no quiero ir a predicar. A mí nunca me ha interesado ir a predicar en iglesias, ni viajar a otros países, no me interesan a mí esas cosas. A mí lo que me interesa es las aulas de clases y las salas de conferencias. Pero no me interesan los púlpitos, no me interesa predicar en las iglesias, en ninguna iglesia. Pero sí me interesan, a mí me gustan las clases bíblicas y las salas de conferencias.
Pero el ir a hacerme el predicador y el pastor en las iglesias, y el ir a Chile, Venezuela, Israel, Rusia, no me interesa, hermano, eso a mí nunca me ha interesado, y a mí no me gusta ir a predicar, pero he tenido la bendición de que me invitan a mí a predicar, pero yo soy el que no quiero ir. Y este hermano hacía que me prohíban a mí el púlpito. A mí me llamaban a predicar en el púlpito. Yo he sido maestro de escuela sabática, predicador de púlpito, instructor bíblico. Yo daba los repasos todos los viernes en la escuela sabática y venía re bien hasta que este hermano se metió y hicieron que me quiten la clase. Y cuando me quitaron la clase, ahí nomás me dieron otro cargo en otro lado, porque siempre he tenido la bendición de que me dan lugar para predicar la palabra. Si no es aquí, allá, si no es en una iglesia, es en otra. Si no es en grupo pequeño, es en otro. Si no es en una clase bíblica, es en otra. Siempre he tenido la bendición de Dios en eso. Pero todo lo que me ha hecho a mí, por no haberse considerado a sí mismo, este hermano cayó en una serie de pecados. Y la iglesia lo sancionó. Y ahora, hermanos, él mismo pide que lo borren porque la iglesia lo consideró indigno de que él ahora esté en el cargo. Y bueno, y eso sumado a las otras personas que yo siempre les cuento, que no quiero dar nombres, por supuesto, porque no se puede dar nombres, pero que me han hecho daño. Entonces, hermanos, yo voy a esto. Había sabido ser cierto y había sabido ser bastante cierto lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Qué cosa? Sigamos leyendo, hermanos. Vamos a leer, hermanos, algo interesante. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 24 al 25. Que eso lo hemos leído la clase pasada, lo volvemos a leer ahora. En Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 24 al 25, dice así: los pecaditos, aquí están los pecaditos, hermanos. Y yo voy a hacer hincapié en el pecado de la lengua: crítica, injuria, falso testimonio, difamación. Los pecados de algunos hombres, antes que ellos vengan a juicio, son manifiestos, mas a otros les vienen después. Asimismo, las buenas obras son manifiestas, o sea, antes son manifiestas, y las que son de otra manera, o sea, las malas obras, no pueden esconderse. Y entro a una profundidad. Primera vez que doy este tema, así que disculpen si hay imperfecciones en la explicación, pero primera vez que doy este tema. Voy a hablar de algo profundo, hermanos. No debemos tener el pecado de la crítica, la calumnia, la difamación y el falso testimonio, porque estamos transgrediendo el 9º mandamiento. Y en sí se transgrede toda la ley, porque el que ofende en un punto es hecho culpable de todos, dice Santiago capítulo 2. Pero Dios está declarando algo. Si yo ando difamando a alguien, dice Dios en este texto, que en algún momento Él me va a entregar atado y va a hacer que lo oculto salga a la luz. Por eso es que me comentaba Bernardo, me comentaba Emilio también, que un hermano X que se hace el super líder en la iglesia y no tiene capacidad para nada, este es otro hermano que también nos enteramos por ahí, parece muy santo, muy puro, siempre está con el traje lindo, y de pronto justo viene un hermano que se comunica con nosotros, Dios lo envía y le dice: mira, este hermano decía de ustedes esto y esto, y anda haciendo problema y sigue haciendo problema, y eso que ya se lo ha hablado este hermano, ¿no? Ya se lo ha hablado y se lo ha dicho que deje de molestar, y se lo ha hecho pedir perdón públicamente, y pidió perdón, y lo mismo sigue molestando. Y eso, y ya, hermano, ya qué vamos a hacer, ya hemos seguido los pasos bíblicos, se lo ha hecho que pida perdón, y lo mismo le sigue dando, y ¿qué va a hacer, hermano, ya? ¿Qué se puede hacer, hermanos queridos? Entonces, cuando después de un tiempo X, y después de haber seguido los pasos bíblicos, vos no te arrepentís, Dios te entrega en público, y te empieza a entregar poco a poco. Y lo que pasó con este hermano es que se lo empieza a descubrir y te pone personas que lo mandan al frente. Y si él sigue mal, después ya te avergüenza en público el Señor.
Entonces, ¿qué lección le saco yo de esto? No anden difamando a nadie, hermanos. No transgredan los mandamientos de Dios en oculto. Porque si yo, digamos, lo ando difamando a Bernardo y a Ignacio en escondida, y los destruyo, pero maliciosamente, ¿no? Y les voy a destruir el ministerio de ellos, y los ando destruyendo, y ando hablando mal, y hablando mal, y hablando mal, y hablando mal, y Dios me dice, Hugo, arrepentite, Hugo, arrepentite, Hugo, arrepentite, y yo no me arrepiento, y sigo hablando mal de Ignacio, de Bernardo, de Nelson, de Sergio, y sigo hablando mal, llega un momento en que Dios dice, tus obras que vos tanto le estás haciendo en secreto, ahora las voy a hacer que se manifiesten. No van a quedar ocultas. Te di tiempo a que te arrepientas. Entonces, primero te entrego en público. Y si después de ese castigo no te arrepentís, después te avergüenzo en público. Pero ya van a ver, este versículo ya van a ver lo que quiere decir. Entonces, a este hermano del cual les hablo, me cuentan los chicos, me cuentan mis alumnos, que cada vez que viene el pastor lo agarra del brazo y va y le habla y le habla y le habla mal. Y lo que no sabe es que el mismo pastor después lo entrega. Y lo que no sabe es que justo hay un hermano que justo pasaba y lo escuchó. Y lo que no sabe es que él, a quien les va a hablar mal, no se da cuenta de que esas personas son amigas nuestras. Nosotros tenemos para fundirlo ese hermano si queremos. Podríamos llevarlo a un juicio eclesiástico en junta de iglesia o a un juicio en tribunales, un juicio tribunal civil, de cualquier forma, y podríamos fundirlo al hermano. Y sin embargo no lo hacemos porque no queremos pagarle de la misma forma. Pero ¿a qué quiero llegar yo, hermanos? Vamos a hablar un poco del pecado oculto que se hace cuando se reúnen hermanos para criticar a alguien. Quiero hablar un poco de eso. Y para hablar un poco de eso, les acabo de leer este versículo donde en profundidad Pablo le está diciendo a Timoteo los misterios que tiene Dios con respecto a las obras ocultas de los hombres. Dios dice, a algunos hombres, antes de que ellos vengan al juicio final, se les descubren los pecados en público. Y a otros se les descubren después. Y con respecto a las buenas obras también. Hay personas que nos vamos a dar cuenta en el día del juicio cuál ha sido la influencia de sus buenas obras. Y hay otras personas que no. En esta vida son tremendamente premiadas por el bien que han hecho. Bueno, pero ese es un misterio que después lo vamos a explicar. Ahora me dedico al tema que me toca ahora. El pecado oculto en las tinieblas. Aquí dice que si yo no me arrepiento, hermanos, Dios me va a entregar en público para que sea avergonzado. Y aquí es donde yo, hermanos, vamos a ver un poquitito más esto. Lucas capítulo 12, versículo 1 al 3. En Lucas capítulo 12, hermanos, versículo 1 al 3, dice así. Y qué lindo que es saber que Dios nos protege de los malos hermanos que nos critican. Ese es el Jesús que amo yo. El Jesús que me ama tanto que pone en acción toda su fuerza para medirlo con la misma medida a aquel que me mide a mí mal. Hermanos, yo no tengo problema. Si a mí me hablan bien, yo no soy tonto. Si alguien me habla bien, yo acepto las cosas. Pero de prepo nadie acepta nada. Si alguien me quiere venir a pegar, a prepiar, a empujar, hermano, si yo te voy y te empujo, te pego, ¿y este qué le pasa? Así nadie entiende. Nadie acepta bien las cosas así. De mala manera a nadie lo hacen cambiar. Fíjense, hermanos, Lucas capítulo 12, versículo 1 al 3. En esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban o se pisaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Le estaba hablando a su pueblo, a los israelitas, porque los discípulos eran israelitas, eran de su pueblo Israel, de la iglesia de Israel. ¿Y por qué hay que guardarse de la hipocresía? Guárdense de ser como ellos, porque les voy a explicar un misterio, dice Jesús. No sean hipócritas como ellos, y les voy a explicar por qué, dice Jesús. Versículo 2. Porque no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto,
ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, todas las cositas que ustedes dijeron en las tinieblas, a la luz serán oídas. Y lo que hablasteis al oído en las cámaras secretas, será pregonado desde los terrados. Si yo predico el evangelio en oculto, el efecto se verá en público. Y si ando hablando mal en oculto, tarde o temprano Dios va a hacer que salga a la luz las malas obras que ando hablando en las cámaras, en lo secreto. Y el contexto viene hablando de la hipocresía de los fariseos, que eran todos unos hipócritas y lo criticaban a Cristo y lo injuriaban a Cristo. Entonces Cristo le dice, no sean como ellos, porque todo lo que hablen en privado y en oculto se lo va a saber. ¿Se dan cuenta, hermanos, a lo que quiero llegar? Todos esos hermanitos que andan criticando, difamando, calumniando, yo he visto a lo largo de mi vida como instructor bíblico cómo la justicia de Dios les llega. Incluso por más que se arrepientan, ¿no? Si han pasado el límite de Dios, porque todos tenemos defecto, hermano, todos hablamos tonteras. La boca del hombre, todo hombre habla tonteras. Pero cuando uno pasa del límite, por más que te arrepientas, lo mismo Dios te entrega en público, como le ha pasado a muchos hermanos. Lo que se está profetizando acá, hermanos, es que los pecaditos ocultos de hablar mal de la gente se va a saber si tú te sigues haciendo el pícaro después de un tiempo X. Fíjense bien, hermanos, ¿por qué se da esta situación? Job capítulo 34, versículo 10 al 12. En Job capítulo 34, versículo 10 al 12. Dice así, hermanos, presten atención a ver si tratan de captar cuál es la enseñanza que la Biblia nos quiere dejar con respecto a esto. Job capítulo 34, versículo 10 al 12, dice así: por tanto, varones de seso, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra, y Él le hará hallar conforme a su camino. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo termina el versículo 11? Y Él le hará hallar conforme a su camino. Si por cierto Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Y ahora leemos los versículos 20 y 21. Perdón, hermanos, versículos 21 y 22. En el mismo capítulo, versículos 21 y 22 dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y él ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se encubran los que obran maldad. ¿Cómo dice, hermanos? No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se encubran los que obran maldad. Y hermanos, hoy en día hay una costumbre donde en las casas de familia se reúnen con hermanos para criticar a otros hermanos. Hermanos que se reúnen en casa de otro hermano para criticarlo a otro hermano. Y Cristo ha dicho, lo que han dicho en las tinieblas y lo que han dicho en las cámaras, a la luz saldrá. Pero ¿qué tiene que ver esto, Hugo, con que vamos a ser medidos de la misma manera? Ya vamos a ir viendo qué es lo que significa eso, hermanos. Entonces vamos a Gálatas. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Y noten que estamos dando mucho fundamento bíblico sistemático. En Gálatas capítulo 6, versículo número 7 al 10, dice lo siguiente, y presten atención. Algo que ustedes ya saben. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hermanos, comenzamos diciendo que a Dios no se puede burlar. Hermanos, ¿qué ustedes creen que Dios es como nosotros? ¿Ustedes le pueden meter un gol a Dios? ¿Le pueden meter una goleada a Dios? Pueden decir, yo he hecho tal cosa, pero Dios, como está tan ocupado en el universo, tiene tantas cosas que atender,
que Él no se da cuenta de las cosas que yo hago en secreto o cuando le hago daño a un hermano en secreto. Y es profundo el asunto. Es profundo el asunto, hermanos, porque hay gente que cree que es pícara con Dios y cree que lo va a golear a Dios. Ustedes ya conocen el famoso relato ese que dice que ha sucedido en el año 2004 en Brasil. ¿Se acuerdan del relato ese que sucedió? Que vos, Bernardo, creo que me lo comentaste, no sé quién me lo comentó, yo también lo vi por internet. Había una madre piadosa y justo todos iban a bailar en el auto. Y eso ha sucedido en 2004 en Brasil, ha sido mundialmente conocido y hoy en día utilizan ese relato para predicar sermones. Noten, dice que había unos jóvenes pícaros, como siempre, la juventud de hoy que es muy tirada pícara, muy light. Entonces iban a salir a bailar todos en el auto. Entonces estaba la chica en su casa con su mamá y la vienen a buscar todos en el auto. Y todos ahí de jolgorio, de jarana, a las risotadas. Entonces sale la madre y le dice: hijita, que Dios te acompañe. Y la hija mal educada y con los otros ahí mancebos frívolos que estaban ahí le dicen, bueno, que Dios nos acompañe, pero está muy lleno el auto, así que si quiere ir Dios, que vaya en la cajuela de atrás, que vaya en el baúl de atrás. Entonces se van en el auto, no terminan de entrar a agarrar velocidad, que el auto se hace 1000 pedazos, choca y se hace 1000 pedazos, queda irreconocible el auto. Y lo único, hermanos, lo único que quedó bien en el auto es la cajuela de atrás, quedó intacta. Hasta el día de hoy los bomberos, no sé quiénes son los rescatistas, no se pudieron explicar, hermanos, cómo la cajuela quedó intacta. Y cuando abrieron la cajuela, hermanos, había una bandeja con huevos y ningún huevo se rompió. Y el auto quedó hecho añicos. Hermanos, hay gente que cree que se va a burlar de Dios, creen que son más pícaros que Dios, no tienen temor de Dios, no tienen respeto. Tú a Dios no le vas a hacer una goleada. Dios te ha creado, Él te conoce de ida y de vuelta, antes de que esté el pensamiento en tu boca y el sentimiento en tu corazón, Él ya te conoce. Hermanos, no podemos burlarnos de Dios, no podemos hacernos los pícaros con Dios. Yo no puedo reunirme en privado y hablar mal de Ignacio, y hablar y lo destruyo al hermano, y de pronto Dios no creo que le importe eso, y Dios dice: a mí no me va a pasar, eso que le estás haciendo a Ignacio a mí no me gusta, y después de un tiempo X yo no me olvido, a mí no me va a burlar vos, después de un tiempo X te voy a dar el tirón de oreja que vos estás necesitando. Entonces, hermanos, eso es lo que pasa con mucha gente que se cree pícara, que se cree que se puede burlar de Dios. Noten lo que sigue diciendo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces dice algo hermoso el versículo 9, hermanos. El versículo 9 dice algo hermoso: no nos cansemos pues de hacer bien, que ahora que vos estás haciendo el bien, mañana ya recoges la justicia y la bendición. ¿Dice así? No, hermanos, presten atención. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. Mucha gente dice: pero sí, yo el sábado a la mañana di el diezmo y la ofrenda en la iglesia, ya el sábado a la noche ya quiero tener la bendición. ¿Así viene la bendición de Dios, hermano, cuando damos el diezmo y las ofrendas, por ponerle un ejemplo? No, hermano, sino todo el mundo daría. Imagínense, Bernardo da un diezmo el sábado a la mañana y el sábado a la noche ya está con el bolsillo lleno de plata de la bendición. Y Emilio da el sábado a la mañana y el domingo a la mañana ya tiene la billetera llena. Imagínense, si todos recibiesen la bendición de Malaquías 3, todo el mundo diezmaría, y especialmente los empresarios.
Pero como dice Malaquías, probadme ahora en esto, dice Jehová, cuando tú lo empiezas a probar a Dios, Dios también te prueba tus motivos y tus intenciones. Y Dios te dice, pruébame, pero no te dice en el tiempo en que Él te va a dar. Él te dice, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, pero no te dice ya, dentro de 15 minutos. Él solamente lo dice. Y Él tiene sus tiempos. Por eso, hermano querido, siembra buenas semillas, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Tú quédate tranquilo, tú siembra. Dios sabe cuándo es el tiempo que vos vas a cosechar la abundancia. Tú sigues sembrando. Pero hermano, ese ya me desvío un poco del tema. Vuelvo al tema y dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Así que, entre tanto que tengamos tiempo u oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Hermanos queridos, aquí está hablando que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice que eso también segará porque no podemos hacernos los pícaros con Dios. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra para la fornicación, para el adulterio, para los placeres de la carne, para la intemperancia, ¿qué va a cosechar de la carne? Más tendencia pecaminosa, enfermedades, muerte prematura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Claro. La pregunta es entonces, hermanos, ¿yo estoy sembrando para mi carne o para el Espíritu? Si yo estoy hablando mal de los hermanos, estoy sembrando para la carne. Y de la carne voy a cosechar corrupción, porque se me hace carne el pecado de la crítica y después no lo puedo dejar más el pecado de la crítica. Y después me viene corrupción en mis relaciones con mis hermanos de iglesia. Entonces, hermanos, nadie lo puede burlar a Dios. Entonces, ¿cómo es eso de burlar a Dios? Pero resulta que yo hablo mal de Emilio en escondida. Entonces ahí, ya le he metido el gol a Dios. Mientras, total, yo hablo en escondida de Emilio. Entonces Dios, ya está, ya lo burlé, ya le metí un gol a Dios. Y Dios dice, me mira de arriba y me dice, pobrecito, Hugo, hijo mío, pobrecito. A mí no se me escapa nada, si yo inventé todo. Bueno, pero hablemos en secreto de Emilio, lo critiquemos en secreto, cosa que Dios no se entere. No, hermanos. Y para que vean cómo podemos burlarnos de Dios haciendo el mal, veamos un poquito más, veamos en la Biblia, hermanos, cómo nos burlamos de Dios. Pero primeramente, vamos a Isaías 29, Isaías capítulo 29. En Isaías capítulo 29, dice el versículo 15 y 16, yo he visto mucha gente castigada, hermanos. En mi vida he visto mucha gente castigada, pero vos no le podés ir a decir que Dios lo está castigando porque se enojan. Yo he visto castigos gravísimos, hermanos, gravísimos en gente que ha destruido el ministerio de otros hermanos y Dios los ha castigado muy fuerte, hermanos, muy fuerte. En Isaías capítulo 29, versículo 15 y 16 dice así, presten atención. ¡Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras son en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Hablemos mal de Emilio, total la iglesia no sabe. Hablemos mal de Ignacio, total nadie se va a enterar, ni Dios. Ojo al piojo, hermanos, con esto. Está diciendo Dios algo tremendo acá, que deberíamos tener miedo, un poquito más de miedo y no ser tan atrevidos con Dios y no ser tan atrevidos con nuestro prójimo. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras son en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Versículo 16, noten cómo Dios va a castigar, y aquí es donde yo me estoy metiendo en el tema.
nuestra subversión ciertamente será reputada como el barro del alfarero. La obra dirá a su hacedor, ¿no me hizo? Dirá el vaso de aquel que lo ha formado, ¿no entendió? Y leemos ahora el versículo 20 y 21. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán talados todos los que madrugan para hacer iniquidad. Esos que se levantan y están pensando en pecar y en hablar mal del prójimo, dice que serán acabados, que serán consumidos, que Dios los castigará. Y ahora el versículo 21 dice, los que hacían pecar al hombre en palabra. Yo me acuerdo que aquí el hermano Bernardo, que es un hermano fiel que viene al grupo, él iba a la casa de ciertos hermanos y lo hacían pecar en palabra a él. Lo querían hacer que él hable mal de mí, lo querían hacer que él opine mal de mí, lo querían hacer que él piense mal de mí, lo querían hacer que él esté de acuerdo con lo que ellos pensaban mal de mí y lo comprometían. Lo hacían que confiese cosas que no tendría que confesar, o le querían hacer que confiese cosas que él no tenía que confesar, lo querían hacer hablar y reconocer cosas que no tenía que hacer. O sea, todo lo malo que ellos hablaban de mí, querían que él peque en la lengua, y lo querían hacer pecar en la lengua, y por eso él tenía problemas. Y el otro día Mario me comentaba que había ido a una iglesia X y le dijeron que le quisieron hablar mal de mí, como también le quisieron hablar de otros hermanos fieles acá en Tucumán, y él en el acto le dijo, no te permito que me hablen mal de Huguito, dice. Entonces, hermanos, aquí está la foto de ellos, los que hacían pecar al hombre en palabra, los que armaban lazo al que reprendía en la puerta y torcieron lo justo en vanidad. Hay gente que le arma lazo a los que reprenden en la puerta. Todos esos, dice, son los que hacen obra en tiniebla. Todos los hermanos que en la iglesia reprenden el pecado, ¿qué hacen los sinvergüenzas, los malos, los impíos? Le arman lazo al que reprende en la puerta. Y Dios dice que todos esos van a ser acabados, todos esos van a ser consumidos. Y es una profecía, hermanos. Hay de esos que andan con esas obritas que tienen ellos, que las hacen en tinieblas y se esconden de Dios y hacen pecar al hombre en palabra. Todos esos picaritos que le andan armando lazo al que reprende en la puerta, todos esos que tuercen el derecho, todos esos serán consumidos, porque hacen sus obritas en tinieblas y andan escondiditos hablando mal del hermano. Y dice, yo lo veo, ay de ellos, ay de ellos, ay de ellos, dice Dios. Pero Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces no nos burlemos de Dios. Vamos a Isaías capítulo 57, Isaías capítulo 57, hermanos. En Isaías capítulo 57, ojalá que los hermanos que escuchan este tema le puedan enseñar a los otros hermanos que viven hablando mal de los hermanos fieles que predican la verdad presente, a que se callen un poco la boca, porque cuando le vengan las disciplinas, ahí empiezan como Marías Magdalenas a llorar y a pedir en oración, ay Señor, ¿por qué me va tan mal en la vida? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿O por qué no consigo el trabajo? ¿O por qué mis hijos andan mal? ¿O por qué tengo enfermedades? ¿O por qué me ha venido esta enfermedad? ¿O por qué me va tan mal en la vida? Entonces, antes de llorar como Marías Magdalenas, fíjate qué daño le has hecho a tu prójimo con tu boca y con tus palabras. Aquí, hermanos, en Tucumán, van a ver los martes de oración, los lunes de oración, los miércoles de oración, un montón de hermanos que tienen una terrible lengua, pero andan llorando después en los días de oración pidiendo que Dios los libre de sus aflicciones. Y yo les diría, antes de que Dios te conteste, revisa tu vida y fíjate el daño que le has hecho a tus hermanos con tu boca, porque tú eras uno de los principales que le armabas lazo a aquellos que reprendían en la puerta, y torcías el derecho, y cambiabas lo justo en vanidad. Ahora, hermano, Isaías capítulo 57,
hablando del tema de que no debemos burlarnos de Dios, dice, hermanos, Isaías capítulo 57, versículo 3 al 6. Dice así, hermanos: mas vosotros llegaos acá, hijos de la agorera, generación del adúltero y de la fornicaria. Hermanos, si ustedes supiesen dentro de la iglesia adventista cómo abunda la fornicación y el adulterio, hermanos. A mí me ha tocado ministrar mucho esos temas. Mucha gente en todos estos años, dirigente y no dirigente, matrimonios y no matrimonios. Abunda, hermanos, abunda el pecado, hermanos, del adulterio y la fornicación. ¿De quién os habéis mofado? ¿Ustedes piensan que se mofan de mí, dice Dios, siendo fornicarios y adúlteros? O haciendo prácticas espiritistas, etcétera, etcétera, cualquier pecado. ¿De quién os habéis mofado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, simiente mentirosa? ¿Quiénes son los que se burlan de Dios y los que se mofan de Dios? Los rebeldes, los que no quieren guardar los mandamientos. Versículo 5. Que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol umbroso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos. Y dice el versículo 6, en las pulimentadas piedras del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No me tengo de vengar de estas cosas? ¿Acaso no voy a castigar de estas cosas porque se están burlando de mí? Cuando uno se burla de Dios y es agorero, ocultista, espiritista, adúltero, fornicario, idólatra, etcétera, 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 mentiroso, rebelde, todas las cosas que dicen acá, y creemos que nos burlamos de Dios, dice Dios, todas estas cosas hacen ustedes. ¿Y yo no me voy a tener que vengar de esto? ¿Yo me voy a tener que quedar calladito y quedarme como un Dios de amor que no hace nada? ¿Así tengo que ser yo, dice Dios, para que ustedes hagan lo que quieran? ¿No me tengo de visitar estas cosas? Hermanos queridos, no hablemos mal de nadie, no critiquemos a nadie, no nos portemos mal con nuestro prójimo. Tengamos amor por Jesús, pero tengamos un poquito de temor, porque está haciendo falta el temor de Dios. Hoy en día hace falta un poquito más de temor, porque la gente está muy atrevida con Dios y está muy atrevida con su prójimo. Hay que tener un poco más de temor de Dios, hermanos. Y dice ahora el versículo 17. Noten, hermanos, lo que dice el versículo 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé y heríle. Escondí mi rostro y ensañéme, y fue él rebelde por el camino de su corazón. Dios nos puede herir si nos mofamos de él siendo rebeldes y pecadores. Nos puede herir, hermanos. Y ahora viene el versículo número 20 y 21. Mas los impíos, que son esos que él acaba de describir en el contexto, dice, mas los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Y por qué no hay paz? Porque Dios los hiere, porque se mofan de Dios y creen que Dios no va a hacer nada. Isaías capítulo 57 dice que vos no te vas a burlar de Dios y que Él se va a quedar quieto. Te va a tirar la oreja el Señor. No puede ser que yo ando lastimando y destruyendo la vida de todos los hermanos y Dios no va a hacer nada. Isaías 57 dice que los que se burlan de Dios, Él tendrá que visitar esas cosas. Entonces, hermanos, yo no quiero leer todo. Después los hermanos pueden revisar Proverbios capítulo 26, versículo 1 y 2. Pueden revisar, hermanos. Vamos al Salmo 64. Todo el Salmo 64 habla de aquellos que pecan con la lengua. Esos que arman lazo a los fieles. Para mí el Salmo 64, hermanos, es algo maravilloso. Pero maravilloso el Salmo 64, hermanos. Y noten. Dice así, versículo 1, escucha, oh Dios, mi voz,
en mi oración. Guarda mi vida del miedo del enemigo. Escóndeme del secreto consejo de los malignos. ¿Ven que había pecado oculto de ellos para contra el salmista? Y sigue diciendo, de la conspiración de los que obran iniquidad. Había conspiración contra él, que amolaron su lengua como cuchillo. ¿Con qué armaban conspiración? Con la lengua, hermanos. Criticando, difamando, calumniando, acusando, condenando. Tiene que ver con pecado de la lengua. Y dice el versículo 3, y armaron por su saeta palabra amarga. Amarga. ¿No te ha pasado, hermano, cuando te tratan de manera amarga? Y te hablan mal y te amargan, hermanos. Y dice el versículo 4, para asaetear a escondidas al íntegro. De improviso lo asaetean y no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios, hermanos. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder lazos y dicen, ¿quién nos ha de ver? Dios no va a ver nada, dicen ellos. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como el corazón de ellos, es profundo. Y hermanos, noten lo que dice el versículo 7, por favor, se los suplico, noten lo que dice el versículo 7. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus calamidades o sus plagas. Yo he visto, hermanos, que les ha venido castigo terrible por andar pecando contra su prójimo y ser atrevidos. Y dice el versículo 8, y harán caer sobre sí sus mismas lenguas, se espantarán todos los que los vieren. Esto me ha pasado a mí, hermanos. Yo me he espantado y me he asombrado cuando los he visto cómo Dios los ha castigado. Y el otro día le comentaba a Bernardo, cuando él fue por mi casa, que con Bernardo hablamos mucho de ciertas cosas, ciertos temas, y yo a él, por supuesto, le comenté con lujo de detalle algunos temas profundos que tenía que tratar con él. Y yo, hermano, le soy sincero, me espanté al ver lo que Dios está haciendo. Y me da temor para que yo nunca sea así y no me porte mal como esas personas hoy en día se están portando mal. Entonces, hermano, sigue diciendo acá, dice el versículo número 8, se espantarán todos los que los vieren, versículo 9, y temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán su hecho. Por eso yo ahora, hermanos, anuncio que esto que Dios hace es obra de Dios. Cuando Dios los castiga es obra de Dios. Y yo anuncio los hechos de Dios porque los entiendo, hermanos. Versículo número 10. Alegrarás el justo en Jehová y confiarás en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Cuando un hermano ande hablando mal de un hermano que tú sabes que es fiel, le vas y le enseñas el Salmo 64. Enséñale el Salmo 64 y enséñale Gálatas capítulo 6 versículo 7 al 10 y le enseñas Isaías capítulo 57. Entonces, hermanos, a mí es interesante lo que dice el Salmo 64 versículos 7 y 8. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, y harán caer sobre sí sus mismas lenguas, y se espantarán todos los que los vieran. Y en el discurso maestro de Jesucristo, página 115, dice lo siguiente, hermanos. Ustedes ya la conocen a la cita, no la voy a leer toda, les leo un pedacito nada más que dice así. Dice así, el mal impartido también vuelve. El mal impartido también vuelve. Todo aquel que haya condenado, digamos que aquí está Bernardo, y yo lo condeno a Bernardo, lo desaliento a Bernardo, lo pongo mal a Bernardo, lo desanimo a Bernardo, y él se siente desanimado y ahora no hace actividad misionera, no obedece a Dios, no sirve a Dios porque yo le hice daño. Noten lo que dice la Biblia. Todo aquel que haya condenado o desalentado a otros, digamos que yo lo desaliento nomás. Lo desaliento nada más. Todo aquel que haya condenado o desalentado a otros,
será llevado en su propia experiencia a la senda en que hizo andar a los demás. Sentirá lo que sufrieron. Ay, mamita querida. Ay, mamita querida, cuando leo esto. ¿Cómo dice? Sentirá lo que sufrieron ellos. O sea que yo voy a sentir todo lo que ha sufrido Bernardo. Y dices, yo te voy a hacer sentir todo lo que vos le has hecho sentir a él. Uy, mamita querida. Mamita querida. Y yo he visto, hermanos, todo lo que me han hecho a mí, y yo no me regocijo en la calamidad de nadie, pero sí me asombro de ver cómo se cumple la palabra de Dios. Sentirá lo que sufrieron ellos por la falta de simpatía y ternura que Él les manifestó. El amor de Dios para con nosotros es lo que ha decretado esto. Él quiere inducirnos a aborrecer nuestra propia dureza de corazón y a abrir nuestros corazones para que Jesús more en ellos. Eso es lo que quiere Dios, que Jesús more en mi corazón. Así del mal surge el bien, y de lo que parecía maldición llega a ser una bendición. Y yo te voy a dar dos ejemplos bíblicos para terminar. Para ver, voy a decir, bueno, Hugo, ya me mostraste la doctrina bíblica. Está bien, yo la creo, no la discuto. A ver, esa misma doctrina sistemática que vos me has enseñado con la Biblia, ahora dame un ejemplo que esté en la Biblia que me confirme la doctrina que vos me estás enseñando. Bueno, ya está muy linda la doctrina. Ahora, vos me has mostrado una doctrina bíblica. Con la medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, mostrame un ejemplo bíblico que muestre que esa doctrina que está en la Biblia se cumplió en alguien. Bueno, hay muchos ejemplos, yo te voy a mencionar varios, pero te voy a mostrar dos en la Biblia. Yo te cuento el ejemplo de Jacob. Jacob lo engañó a su padre Isaac. Y sufrió mucho Isaac, hermanos, con lo que le hizo Jacob. ¿Se acuerdan cuando él se puso la piel acá y lo engañó a su padre e hizo que lo bendigan a él? Él lo engañó a su padre. ¿Y saben qué, hermanos? El resto de su vida él fue castigado. Y de la misma manera como él engañó, lo engañaron a él. Él le robó la primogenitura a su hermano Esaú, y el resto de su vida también a él le robaron muchas cosas, hermanos. Dios le quitó muchas cosas a Jacob. No la pudo ver a su madre, ¿sí? Dios le quitó muchas cosas. Lean, no voy a mencionar ahora, pero Dios les quitó muchas cosas a Jacob. Y así hay muchas cosas en la Biblia, hermanos. Pero yo te quiero, eso por ponerte un ejemplo, pero te quiero mencionar dos casos. El caso de David. David se hizo el pícaro con Dios y pensó que le iba a meter una goleada a Dios. Le robó, le codició la esposa de Urías Eteo, le tomó a la esposa de Urías Eteo, se acostó con la esposa de Urías Eteo, la embarazó a la esposa de Urías Eteo, y él pensaba que él le iba a meter una goleada a Dios. Él pensaba que él iba a hacer un gol a Dios y que Dios no iba a hacer nada. Y le hago una pregunta, hermano, ¿Dios lo castigó a David o no? Ah, pero a mí no. A mí Dios nunca me va a castigar. Ah, a ustedes tampoco, porque nosotros tenemos coronita. ¿Puede ser eso así, hermano? No. Te voy a mostrar dos casos, el de David y el de Adoní-Besec. ¿Lo conocen Adoní-Besec? Emilio ya me ha mirado así porque parece que no lo conoce Emilio, Adoní-Besec. Bueno, a David sí, pero vamos a ver el caso de David y con eso terminamos. Segunda de Samuel capítulo 12. En Segunda de Samuel capítulo 12, no vamos a leer todo el capítulo porque es largo, solamente vamos a leer el capítulo 12 y los versículos solamente 7 al 12. Segunda de Samuel capítulo 12, versículos 7 al 12. Noten, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque Dios no puede ser burlado.
Hermanos, Dios no puede ser burlado. No seamos malos con Dios. No seamos malos con el prójimo. Y hermano, tú que me estás escuchando a través del DVD y del CD, a través de las páginas de internet, yo te suplico por favor en el nombre de Jesús, te exhorto en el nombre de Jesús a que no cometas el pecado de la crítica. Y te pido por favor, si tú estás viendo que un hermano está pecando de esta forma, da un estudio bíblico al respecto, o da un sermón al respecto, o exhórtalo con la Biblia en la mano. Los instructores bíblicos somos los encargados de enseñar la justicia a la multitud. Y si nosotros no enseñamos la justicia a la multitud, nadie lo va a hacer, hermanos. Entonces noten lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 12. Dice así, ya conocen ustedes el relato. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Además de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo lo heriste a cuchillo, y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él lo mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Fue castigado hasta el día de su muerte David, hermanos. Y no se le permitió que construya el templo para adorar a Dios. Noten, hermanos queridos, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Por otra palabra, te burlaste de mí, te mofaste de mí, y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. Ahora, presten atención porque todavía no he llegado al punto que quiero llegar, que es un puntito cortito y ya termino. He aquí, yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Y van a ver si van a entender qué significa lo que yo siembro, cosecho, con la misma medida seré medido, y lo que hice en tinieblas será hecho a la luz. A ver si entienden lo que yo he querido predicar en esta noche. Y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de este sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Hermanos, ¿se lo puede golear a Dios? ¿Se puede uno burlarse de Dios? ¿Se le puede meter un gol a Dios? Por favor, hermanos queridos, seamos más temerosos de Dios. Hoy en día se habla mucho del amor y poco del temor, y por eso la gente es atrevida con Dios y es atrevida con su prójimo. Yo conozco acá en Tucumán muchos que con la boca cuadrada hablan del amor de Jesús y son una manga de calumniadores, atrevidos, sinvergüenzas, difamadores y encima cobardes, porque no son lo suficientemente hombres y no son lo suficientemente mujeres para venir a hablar de frente y con Biblia y espíritu de profecía en la mano. Y hoy, les digo, hoy estoy viendo cómo Dios los está castigando. Y es como que Dios le dice así: ah, fulano de tal, así que vos andabas en secreto tramando conspiración contra ese hermano. Bueno, ahora yo lo voy a hacer en público contigo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, vamos a Jueces capítulo 1, a ver el caso de Adoní-Besec. Jueces capítulo 1. En Jueces capítulo 1 leemos un poquito esta historia de un pagano, y hasta el pagano reconoció lo que Dios hacía. Jueces capítulo 1, versículo 1 al 7 dice así: Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién subirá por nosotros el primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Versículo 3.
Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo a mi suerte y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo a tu suerte. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, y de ellos hirieron en Besec 10,000 hombres. Y hallaron a Adoní-Besec en Besec, y pelearon contra él, e hirieron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní-Besec huyó, y siguiéronle, y prendiéronle, y cortáronle los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní-Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, cogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Ni más ni menos. Así me ha pagado Dios. Por eso dice Gálatas capítulo 6, versículo 7: lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque a Dios nadie lo puede tomar para la chacota. Dios es santísimo, hermano, no podemos jugar con Dios. Y quiero ir a Proverbios capítulo 6, para ver algo interesante que dice ahí en Proverbios capítulo 6. Dice, hermanos, dice el versículo número 12 hasta el 19. Y con esto termino. Noten qué cosas abomina Dios y noten cómo Dios te va a herir con calamidades y con tirones de orejas y con lo que sea necesario a fin de que te frenes en tu iniquidad de la lengua. En Proverbios capítulo 6, versículos 12 al 19, muchas veces hemos leído esto, pero hermano, yo reniego y me salen canas, porque yo no sé cómo los hermanos leen, pero nunca hay versículos que ellos se hacen los distraídos y no los quieren explicar. Cuando leen Juan 3:16 dicen: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, ese versículo sí les gusta, ese versículo sí lo leen, a ese versículo sí lo predican, a ese versículo sí lo explican, porque ese les gusta. Pero ahora vamos a explicar lo que no quieren explicar muchas veces los hermanos. Versículo 12 dice: el hombre malo, el hombre depravado, anda en perversidad de boca. ¿Cómo te vas a dar cuenta tú que un hombre es malo y es depravado? Ese que vive en perversidad de boca hablando mal de los hermanos. Cuando tú ves que un hermano no sigue los pasos bíblicos y anda condenando a los hermanos, es un hermano malo y depravado. Depravado. Y dice el versículo 13: guiña de sus ojos, habla con sus pies, indica con sus dedos. Versículo 14: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo el tiempo y vive encendiendo rencilla en todos lados. Y me viene a la mente un hermano X que lo único que hace cuando va a la iglesia es encender problemas. No es feliz si no está comprándose líos de arriba. Una vez me decía Bernardo una frase que nunca se me olvidó. Y me decía Bernardo: yo conozco una hermana, me decía él, que le encanta comprarse problemas de arriba. Y es verdad, yo la conozco. Le encanta comprarse problemas. Y el tema es que siempre le va mal. Y al último tiene que pedir perdón, porque cuando se le pone difícil la cosa, tiene que pedir perdón. Y aquí dice: anda, le encanta encender rencillas. A donde va, enciende peleas, enciende rencillas. Lo dice Dios. Y noten lo que dice el versículo 15, hermanos. Y yo le pediría a los super sabios, los super predicadores, los super pastores, que me den todo un sermón del versículo 15 nada más. Noten lo que dice el versículo 15. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Yo he visto hermanos que les viene la calamidad de repente, hasta hermanos que se les ha muerto un hijo, o un padre, o una madre, y Dios ha tenido que permitir eso para que se les vaya la soberbia, hermanos, que tenían. Ahora, no encuadremos todos estos casos de la misma forma. Hay gente que puede haber perdido un ser querido y no fue un castigo, fue una prueba.
No encuadremos a todos en la misma manera, pero yo sí he conocido gente que ha perdido sus seres queridos porque eran soberbios, malos y criticones. Y después de que dice que será castigado con calamidad repentina, ahora comienza a hablar de las 6 cosas que aborrece Jehová, y noten lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y yo pregunto, ¿qué cosa? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Y hermano, el versículo 19 es impresionante. El testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Entonces, para terminar, yo leo, hermanos, 2 versiculitos. Versículo 15 y versículo 19. Versículo 15 dice: por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Hermanos, termino diciéndote una sola cosita. Jesús te ama tanto que quiere que tú seas de labios puros. Quiere que con tus labios edifiques a la iglesia y no que destruyas a tus hermanos. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios me ama tanto que me va a proteger a mí de todas aquellas personas que hablan mal de mí, y te va a proteger a ti de todas las personas que hablan mal de ti. Pero nosotros que tenemos la luz con respecto a este tema, procuremos nunca portarnos como se portan esos hermanos, sino seguir los pasos bíblicos como Dios nos lo ha encomendado. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Si no hay alguna pregunta, entonces terminamos acá y dejamos aquí nomás este estudio. ¿Y qué le parece si nos arrodillamos para orar? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por haber estudiado este estudio, porque realmente vemos, Padre, que tú defiendes a tus hijos. No permitas, Señor, que nosotros seamos personas cobardes que hablen mal de los demás, Padre. Ayúdanos a que si tenemos algún problema con algún hermano, sigamos los pasos bíblicos y que no seamos cobardes que tratan de destruir a otra persona porque le tenemos envidia. Padre Santo, perdona nuestros pecados si en el pasado hemos hablado mal de hermanos. Perdónanos y ayúdanos a cambiar. No permitas que quedemos encuadrados en esta clase de hermanos que se portan de esta manera. Ayúdanos a tener amor por Jesús y temor de ti, Padre. Danos amor y temor de ti. Querido Padre, acompáñanos a nuestros hogares y te pedimos, por favor, Dios, que siempre nos protejas de aquellas personas, Padre, que tienen la lengua afilada y cuya boca y cuya lengua son como espada de 2 filos. Quédate con nosotros y llena nuestro corazón del amor de Cristo y que realmente podamos ir creciendo espiritualmente. Por último, te pido por los hermanos que nos siguen por internet y que están escuchando por diferido ahora este tema, pero que quizás son partícipes de esta oración, que tú le toques el corazón a ellos para que ellos tampoco hablen mal de nadie, y que si ven a alguien que habla mal, que ellos puedan tener el valor de enseñarles con la Biblia, o de exhortarles con la Biblia, o de reprenderlos con Biblia en mano, para mostrarles qué es lo bueno y qué es lo malo, Señor. Todas estas cosas te dejamos en tus manos, en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén.